Después de mucha espera, mucho hype y un video que casi nos deja calvos, la Open Network Test de Sonic Racing Cross Worlds salió a la luz. Y obviamente nosotros teníamos que estar ahí desde el primer momento hasta el último. Quienes vieron nuestro último video repasando la historia de todos los Sonic Racing, saben que Cross Worlds no apunta a ser uno más. Quiere ser su propia cosa, quiere revolucionar todo lo que alguna vez conocimos, ponerlo en un sándwich y a la vez quiere que cuando lo pruebes obtengas un sabor diferente, explosivo. La pregunta es, ¿lo logró? ¿Logró innovar lo suficiente como para salirse de lo que fue Sonic and Sega All Star Racing? Bueno, no podemos responder eso con certeza, ya que lo que probamos fue una beta, y ya sea en mayor o menor medida, difiere del producto final. Pero eso no significa que no podamos contarles nuestra experiencia probándola, y un pequeño spoiler, nos lo tripeamos durísimo. Al momento de iniciar la beta, la cual fue gratuita, disclaimer, nada más si eras un desgraciado como nosotros y jugabas en Switch, ya sea 1 o 2, te tocaba pasar por caja para pagar el online. En las otras plataformas fue 100% gratuito. El propio juego nos avisó lo que les comentaba más arriba, este no es el producto final. Y fuera de ser nada más un lindo detalle para los fans, su propósito era probar los servidores que alojarán las partidas online cross-platform. Por ende, ibas a encontrarte errores de comunicación, partidas a medio jugar, y que se pete repentinamente todo el juego. Y sí, eso pasó, y pasó muchísimo, desde el primer hasta el último día. Obvio, muchos factores afectan la frecuencia con la que vemos esos errores. Esto es simple especulación, pero parecía que quienes jugaban en PC tenían más estabilidad, mientras que nosotros que estábamos en Switch, bueno, incluso podías notar una diferencia significativa siendo que, por ejemplo, yo jugaba en la Switch 2, a pesar de que la versión que corre es la de Switch 1, ya que la del 2 saldrá con bastante atraso. Y Decoy jugaba en la Switch OLED, sin embargo, él tenía con mucha más frecuencia problemas de conexión. Hasta el punto en el que tuve que resetear la consola porque no me dejaba ni salir del juego ni reiniciarla por menú. Y para jugar juntos, incluso al lado del router, a veces era casi imposible. Pero dejando eso de lado, que en teoría es lo que se va a trabajar de aquí a su salida, ¿qué hay del juego? ¿Qué tal está? Sinceramente, tenemos pensado sacar una reseña de Cross Worlds cuando salga oficialmente. Era algo que estaba en nuestros planes desde hace ya un tiempo, pero fue tanto el disfrute que tuvimos con la beta, que una vez se cerró, hablé con Decoy sobre cómo había muchas cosas que queríamos compartir con ustedes, incluso para ver después cuáles de ellas cambiaron, cuáles no, en qué le erramos, en qué le acertamos. Así que aquí estamos, en un video rapidito, para organizar nuestra experiencia y nuestros pensamientos. Eso sí, tendrán la reseña completa del juego una vez salga, así que dicho esto, vamos allá. Bien, no vamos a centrarnos en los modos de juego, ni stats, ni atributos, los detalles quedarán para el video del próximo mes. Aquí iremos directamente a la experiencia, la cual fue una locura. El juego es una locura, en el mejor sentido de la palabra, aunque discutiremos un poco sobre cierto desequilibrio del cual se lleva hablando bastante. Una de las cosas que más noté apenas empecé a jugar fue que los autos se sentían un poquito lentos. Claro, esto fue antes de que se me introdujera a las tan extrañadas y queridísimas Extreme Gears, que te aportan una jugabilidad mucho más frenética, pero por ende sacrificas control y balance por velocidad. Ahí fue cuando el juego me atrapó, y es que tú decides completamente cómo quieres jugar. El nivel de personalización, considerando que nada más vimos unas migajas de lo que será en su totalidad, es increíble. Personalmente es algo que me encanta de este juego. No importa si eliges llevar a Sonic, a Shadow, a quien sea. Habrá más Sonic y Shadows, pero todos tienen algo que los diferencia. ¿Qué clase de vehículo llevas? ¿Qué artefactos decidiste equiparte y cómo afectan tu jugabilidad? ¿Qué tal se balancea tu personaje con las estadísticas de tu vehículo? ¿Cómo decidiste decorarlo? ¿Cómo contrastan con los demás jugadores? ¿Sacrificas velocidad por estabilidad o prefieres ir a saco? Todas son pequeñas cositas que juntas te identifican como jugador. En cuanto a las pistas, no teníamos una gran cantidad para probar, pero no puedo expresarles lo feliz que soy de volver a ver a Potos tan reluciente como la última vez, y con semejante temazo. Dios, es que la música de este juego es una locura también. Si me lo preguntas, cada vez que veía que tocaba el museo o Mystic Jungle, ya me veía venir la desgracia. Pero volviendo a Potos, gente, Unleashed es mi juego favorito de Sonic, he crecido con él, así que se imaginarán lo inmensamente feliz que soy con la presencia que tiene en Cross Worlds. Es que hasta el huerjo está aquí y yo definitivamente vivo para este momento. Es una locura lo mucho que puede cambiar el pensamiento de la comunidad, incluso de los medios, sobre un juego con el pasar de los años. Unleashed fue un juego incomprendido, señalado y despreciado
apreciado en unos tiempos en los que todo lo que tuviera el nombre de Sonic era automáticamente visto con malos ojos. Esto se conecta con otra pequeña cosa que me hace muy feliz, y es que Crossworld, así como Shadowlands lo fue a su manera, aunque siento que ahí fue con la propia comunidad de Sonic, está siendo no solo la puerta de entrada, sino también el retorno de muchos fans e incluso público casual, que por el hecho de encontrarse con la beta gratuita decidió que no tenía mucho que perder, y con las expectativas bajas o prácticamente nulas, le dio una oportunidad para llevarse una sorpresa. En este tiempo he leído mucha gente contando su experiencia, cómo no se esperaban que el juego fuese tan divertido, tan adictivo. ¿Qué hacer skate, tonto? ¿Tú te das cuenta de que es una carrera de coche o qué? Y cómo ahora están ahorrando o decidieron comprárselo para jugar con colegas o incluso por su cuenta. En un fandom en el que la negatividad abunda, ver estos pequeños pasitos hacia adelante me hace súper feliz y sana un pedacito de mi corazón que aún sigue roto al haber sido un niño que creció junto a Sonic en los 2000. Los personajes disponibles no fueron muchos y no, Sega, no te voy a perdonar por haber puesto a Sass en vez de, no sé, Metal Sonic. Y esto lo digo intentando no estar tan cegado por el hecho de que me comió internamente no haber podido probar a Silver. Quiero que sepan que seré main Silver hasta la tumba, pero aún así me gustan mucho los modelos que hicieron para este juego. Además, me parece un detalle genial estar pasando por Apotos y escuchar a Sonic hablar sobre cómo los helados de allí son los mejores, o correr por Metal Harbor y escuchar a Shadow murmurando cómo las bases de Gon se volvieron un desfile, una exhibición. Esto y los diálogos entre rivales enriquecen un montón el juego, y a quienes ya estamos familiarizados con los personajes, sus dinámicas y sus historias, ¿qué tantas sorpresas nos llevaremos? No puedo esperar a descubrirlo. Nosotros, siendo fans de Sonic, ya preveíamos que íbamos a disfrutar mucho este juego. Cada detalle que fueron soltando lo cimentaba más. La jugabilidad en sí, como decíamos, es muy adictiva. Creo que la mecánica del Crossworld ayuda mucho a que se sienta así, pero honestamente, aún así fue más de lo que esperábamos. Porque hasta cierto punto no terminas de acostumbrarte a la pista inicial cuando ¡boom! Ahora estás en Dragon Road, escapando de las llamas del Gaia Phoenix en modo acuático, o esquivando trozos de hielo en Aloha. De Mardos además, hola. Para que cuando te vayas familiarizando con ese, acabes volviendo a la pista inicial para la última vuelta. Las carreras se sienten bastante rápidas, y eso te deja con ganas de más, con el pique de me pudo haber ido mejor en otro Crossworld. O, y esto es un punto importante que queríamos tocar, si los desgraciados estos nos lanzaran un King Boo en la recta final de la carrera. Y es que obviamente esto es una beta, pero mi hermano, los ítems están rotísimos, pero de una forma desbalanceada. Puede que vayas en 11º lugar y que te toque un turbito, pero si vas de primero, mira, agárrate, porque seguramente te va a caer un yunque, un fantasma, un shuriken que te corta el auto, un slime, la plancha de tu abuela y 3 maldiciones aztecas. No somos los únicos y no es la primera vez que esto se menciona. Es más, de acuerdo a gente que jugó la primera beta, la que estuvo para PlayStation 5, ya había tema con los ítems, y sí los ajustaron, pero creemos que no fue suficiente. Algunos ítems penalizan demasiado y salen con frecuencia, tal vez demasiado. No están muy bien delimitados por posiciones, que eso no necesariamente es algo malo. Hay juegos de carritos en donde al ir muy atrás sabes que sí o sí te darán ítems rotos, o al menos en mayor proporción a las veces que te toca un ítem menor. Aquí es algo más impredecible. Aún así, no deja de frustrar que ¿por qué le das un shuriken al que va de segundo? Voy último y me das un omochao. Ahora, esto suma bastante al frenesí y a la impredictibilidad del juego, pero no quita que puede llegar a ser frustrante. En esta test solo habían carreras globales y el festival de Joker, que estuvo por un periodo limitado de tiempo. Pero en este último, y me imagino que en las ranked se acentuará aún más, sí que afectaba bastante. No cunde ir en primer lugar durante la carrera. ¿Es solucionable? Sí. No sé qué tanta mano le vayan a meter a esas cosas estando tan cerca de salir del juego, pero espero tweakeen un poco el balance de eso. Lo que nos lleva a otra cosa. Espero genuinamente que introduzcan un modo de jugar online que sea sin ítems, o que te deje desactivarlos y o modificar la frecuencia. Algo tipo Smash. Y hablando online, ojalá introduzcan dúos o tríos para el online, pero que sí funcionen como tal. Me explico, en este ONT podías crear un lobby de hasta 4 personas. Buena suerte conectando y logrando llegar a la partida a los 4, pero se les perdona por ser un test. Pero, una vez en la carrera, era free for all. No importa cómo le vaya a tus panas, destrúyelos sin piedad. Y eso está cool también, pero al menos en esta ocasión, lo único que tenías para ir con tu gente era el festival.
De nuevo, equipos de 4. Aquí sí te podían carrear o hundirnos todos juntos con honor junto a nuestro barco. Pero estaría bien algo así con equipos más pequeñitos, que no todos tenemos tantos amigos, y llenar con gente random hace mucho más difícil trabajar en equipo. Y que no necesariamente incluya los retos particulares del modo festival. Algo más tipo equipo rojo. Se suman los puntos que cada uno obtuvo y gana el equipo con más puntos. Y ya que tocamos el tema de los lobbies, por favor, más forma de unirse a los lobbies. ¡Qué dolor! Que solo puede invitarte al anfitrión o darte el código del lobby, que por cierto cambiaba cada vez que te desconectaba. Que tengas a alguien agregado como amigo y no puedas solicitar unirte a su lobby, solo puedes invitarlo al tuyo. Y que estando en un lobby externo no puedas invitar a otro amigo, me parece terrible. A veces tu amigo está en medio de una partida con otras personas en su lobby y no puede invitarte a menos de que se salgan del modo carrera completamente. Podrían poner que puedas mandar tú la solicitud de unirte y que la puedan aceptar o rechazar, yo que sé, en el matchmaking entre partidas y tal. Si Sonic invita a Shadow al lobby, Shadow no puede invitar a Silver a menos que Sonic lo agregue. Silver acepte y entonces Sonic lo invite. Es una pesadilla, más aún porque no hay un chat ni nada in-game para poder decirle a tu nuevo pana del Crossworlds: oye, ¿podemos invitar a alguien más? Lo único que tienes son los emotes y un mientras evitas darle siguiente en espera de que el otro entienda el mensaje, no sirve mucho. Saltando de tema radicalmente, otra cosa que me gustaría haber cambiado es el tema de los trucos. No me malinterpreten, me encantan y al principio se siente genial, pero tienen un problema que no tenían en juegos anteriores. Riders, my beloved. Y es que en esta ocasión no hay nada de riesgo, principalmente porque no puedes malograr una acrobacia o cadena de ellas. A menos que te den un trancazo a medio vuelo, no importa si haces 720 grados o si intentas hacer 5400, porque siempre naileas el landing. Por ende, te compensa más spamear las direcciones para juntar todo lo posible de giro. Así, las acrobacias pierden mucho a nivel técnico. Y eso también le quita lo recompensante. Son muy necesarias porque te dan bastante boost. A más grados, mejor recompensa. Pero si no puedes fallarlos, pues pierde un poco el punto. No quiero terminar en un punto negativo. No les puedo explicar lo mucho que me divertí, que me encantó el juego. Las críticas son para mejorar algo que ya está increíble. Si no cambiaran las cosas que mencionamos, igual me como el juego con papas, vaya. Sega, toma todo mi dinero. Gracias por dejar a Shadow ganarle a Sonic. Que ojo, Peak, junto con el stream oficial de la ONT, lanzaron un corto animado, como una especie de continuación del de Team Sonic Racing. Y mis hermanos, lo hemos dicho antes, incluso en el video de Racings, pero se nota que le están poniendo empeño y mucho cariño a este juego, y que tienen intenciones de mantenerlo vivo por mucho tiempo. Incluso Sega y el Sonic Team saben que tienen un gran juego entre sus manos, y que, en el caso de muchos, lo único que hace falta es que le den una oportunidad para descubrir lo divertido que es. Supongo que por esto mismo, y para que los que estuvimos ya sea en la beta, en la ONT o en ambas, no muramos de abstinencia, es que anunciaron que habrá una demo gratuita, esta vez centrada en el single player, a mediados de septiembre, a pesar de que el juego se lanza el 25. Así que bueno, se los dice Sega, se los dice el Sonic Team y se los decimos nosotros, denle una oportunidad al juego, tal vez lo sorprenda. Dicho esto, si ustedes tuvieron la oportunidad de echarle unas horas a la beta, ya sea esta o la previa, nos encantaría leer sus experiencias y sugerencias en los comentarios. ¿Qué esperan para el juego final? ¿Qué les pareció la increíble animación que nos regalaron? Siéntanse libres de explayarse cuanto quieran. Muchas gracias por llegar hasta aquí y por el apoyo que le han dado al canal. Preparen sus motores porque nos estaremos viendo pronto nuevamente, aquí en Final Rush.